Ecuador, un ex jefe del cártel de Sinaloa confiesa que el presidente les daba las órdenes directamente. La revelación del ex líder narco desata una tormenta política sin precedentes y exige una investigación inmediata. Permanezca con nosotros. En las sombras de México, hay verdades que pocos se atreven a pronunciar. Pero hay hombres que, desde el abismo, deciden romper el silencio. Detrás de los muros grises y opresivos de una prisión de máxima seguridad, donde la luz del sol lucha por penetrar, la historia que estamos a punto de desvelar comienza a tomar forma, una historia tejida con hilos de poder, traición y un secreto que ha carcomido el alma de una nación. Antes de adentrarnos en esta perturbadora revelación, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras investigaciones profundas y sin censura. Tu apoyo es vital para seguir sacando a la luz lo que otros desean mantener oculto. En una de esas celdas, olvidado por casi todos, salvo por el peso de sus propios recuerdos, se encuentra un hombre al que alguna vez se le conoció como el Cuervo. Su nombre evocaba respeto y un miedo visceral en los círculos del cártel de Sinaloa. Un exjefe de alto rango, un estratega cuyo intelecto frío y calculador lo elevó a las cumbres del crimen organizado, donde planeó operaciones tan complejas como mortales. Ahora, envejecido, con el cabello escaso y una mirada que ha visto demasiada oscuridad, el Cuervo cumple una condena que abarcará el resto de sus días, un reflejo amargo de las vidas que moldeó y destruyó. La reclusión ha despojado su cuerpo de la fuerza de antaño, pero su mente, aguda como siempre, guarda archivos de una era, de verdades que podrían hacer temblar los cimientos del país. México ha vivido siempre bajo la sombra de un poder dual. El Estado visible, con sus instituciones y sus líderes electos, y otro poder, silencioso y omnipresente, encarnado por organizaciones como el Cártel de Sinaloa. Una leyenda urbana, susurrada en rincones oscuros y temerosa de ser pronunciada en voz alta, hablaba de una conexión inextricable, de hilos invisibles que ataban a los señores de la droga con los hombres de traje. Una danza macabra donde las decisiones en los pasillos del poder a menudo favorecían a aquellos que operaban en la ilegalidad, creando un ciclo de impunidad que parecía irrompible. Se decía que el cártel de Sinaloa no solo operaba en México, sino que también influía, corrompía y, en ocasiones, dictaba el rumbo de ciertos asuntos de Estado. En esta atmósfera cargada de secretos y peligros, un joven periodista de investigación, Ricardo, irrumpe en la vida monótona de El Cuervo. Ricardo, un idealista con una sed inagotable de verdad, ha pasado años persiguiendo pistas, desenterrando documentos y armando teorías que sugieren una colusión de proporciones épicas entre el cártel y el gobierno. Su juventud contrasta con la resignación aparente de El Cuervo. El anciano capo, al principio, se muestra reacio, cansado de las preguntas, hastiado de revivir un pasado que lo encadena. ¿Para qué hablar ahora? ¿Qué cambiaría? Sin embargo, en lo más profundo de sus ojos, una chispa de resentimiento, quizás de un deseo latente de redención, comienza a encenderse. Ricardo, con su insistencia calmada pero firme, representa la posibilidad de que esa verdad largamente guardada finalmente vea la luz, aunque el precio por revelarla sea incalculable. La balanza entre el olvido y la revelación pende de un hilo delgado y peligroso. Ricardo, con una obstinación fría que desmentía su aparente juventud, no se dio por vencido. Había dedicado los últimos 5 años de su vida a tejer un mapa intrincado de conexiones, nombres y fechas, un laberinto en el que se entrelazaban figuras del crimen organizado y altos funcionarios públicos. En cada visita, desplegaba ante el Cuervo una nueva pieza de su rompecabezas, un informe financiero que mostraba movimientos inusuales de fondos, transcripciones de llamadas interceptadas que mencionaban reuniones secretas, incluso fotografías borrosas de encuentros furtivos en ranchos apartados. Cada evidencia era un golpe calculado, no para acusar, sino para desestabilizar la coraza de silencio que el Cuervo había construido a su alrededor durante décadas. El exjefe del cártel se mantenía hermético, su rostro como una máscara impenetrable, sus ojos de serpiente observando con una mezcla de curiosidad y desdén. Las paredes de la prisión, densas y frías, parecían absorber cualquier sonido,
pero Ricardo sabía que sus palabras resonaban en la mente del viejo. El cuervo recordaba vívidamente el juramento, el código de honor no escrito que lo había mantenido vivo tanto tiempo. Romperlo no solo significaría la muerte de su cuerpo ya marchito, sino la aniquilación de cualquier pizca de respeto que aún pudiera tener en el inframundo. Las consecuencias eran incalculables, y había visto de primera mano cómo el cártel lidiaba con los traidores. Sin embargo, a veces, mientras Ricardo hablaba, la mirada del cuervo se perdía en un punto indefinido, como si visitara recuerdos lejanos. Fragmentos de un pasado violento y glorioso se proyectaban en su mente. Veía el ascenso meteórico, la lealtad ciega a una causa que le prometía poder y respeto. Recordaba las noches de plata y plomo, el estruendo de los AK-47 en emboscadas nocturnas, la lealtad inquebrantable de sus hombres, la euforia de las victorias y el sabor amargo de las traiciones que forjaron su camino. Esas imágenes, crudas y rápidas, eran meros destellos, pequeños relámpagos de memoria que iluminaban por un instante la complejidad de su vida. Un día, tras una hora de interrogatorio silencioso por parte de Ricardo, el cuervo rompió el protocolo de su mutismo. Suspiró profundamente, el sonido áspero en la quietud de la sala. Sus ojos se fijaron en Ricardo con una intensidad que hizo que el joven periodista sintiera un escalofrío. Hay cosas que uno no puede controlar, joven, murmuró el cuervo, su voz ronca y apenas audible. Órdenes, vienen de muy arriba. Tan arriba que ni te imaginas. Las palabras se disolvieron en el aire pesado de la sala de visitas, pero su significado quedó suspendido, denso y tangible. Ricardo sintió un pinchazo de esperanza. Era un hilo delgado, casi imperceptible, pero era un indicio. Una confirmación velada de que sus sospechas eran correctas, de que existía una jerarquía de poder mucho más allá de lo que la opinión pública conocía. La prisión, en sí misma, era un personaje silencioso en esta historia. Sus muros, gruesos y grises, parecían guardar secretos propios. Las miradas furtivas de los guardias, el sonido metálico de las celdas al cerrarse, el rumor constante de la vida confinada, todo contribuía a una atmósfera de vigilancia perpetua. Ricardo sentía el peso de esa mirada constante, no solo de los guardias, sino también de las sombras que se movían entre los reclusos. Sabía que sus visitas no pasaban inadvertidas. Y, a pesar de su larga condena y su apariencia quebrada, el cuervo irradiaba un temor palpable, un miedo ancestral a que el más mínimo error, la palabra equivocada, pudiera desatar fuerzas que incluso dentro de esos muros podrían alcanzarlo. Aquel temor, más que cualquier otra cosa, le confirmó a Ricardo la magnitud de lo que el cuervo sabía y el peligro inminente que ambos corrían. La verdad que buscaba no era solo incómoda, era letal. La investigación no era solo una misión periodística para Ricardo, era una profunda herida personal grabada en el alma. Su familia había sido desgarrada por la violencia desatada por el crimen organizado en su natal Michoacán. Un tío, un modesto agricultor, se negó a pagar la cuota y fue desaparecido sin dejar rastro, su destino sellado por la brutalidad de los cárteles. Esa pérdida, ese vacío lacerante, había encendido en Ricardo una llama inextinguible de justicia. No buscaba fama ni reconocimiento, anhelaba que la verdad saliera a la luz, que los responsables, los verdaderos cerebros detrás de la desolación, fueran desenmascarados. Quería que ninguna otra familia sufriera lo que la suya. Su compromiso era absoluto, forjado en el dolor y alimentado por una rabia contenida. Cada encuentro con el cuervo no era solo una entrevista, sino un paso más en su búsqueda de sanación, una forma de honrar la memoria de aquellos cuyo silencio fue impuesto. La tensión en los encuentros con el cuervo se hacía cada vez más palpable, casi asfixiante. Ricardo notaba cómo los mensajes velados llegaban al exjefe, incluso dentro de la seguridad aparente de la prisión. Pequeños incidentes, objetos fuera de lugar en su celda, miradas cargadas de advertencia de otros reclusos, incluso un cambio repentino de guardia en la sala de visitas, todo eran señales de que los ojos del cártel seguían vigilando.
En una ocasión, una nota anónima apareció deslizada bajo la puerta de la celda del Cuervo, con una sola palabra: recuerda. El mensaje era claro: el juramento de silencio no tenía fecha de caducidad y las consecuencias de romperlo eran severas, incluso para un hombre ya encarcelado. El Cuervo, a pesar de su fachada estoica, no podía ocultar el temblor casi imperceptible en sus manos viejas, el tic nervioso en su ojo al relatar estos incidentes. El peligro no era una idea abstracta, era una presencia constante que acechaba en cada sombra. Fue durante una de esas sesiones cargadas de paranoia que el Cuervo, quizás agotado por la presión externa o impulsado por un deseo genuino de expiar, decidió dar un paso trascendental. Se recostó en su silla de metal, sus ojos fijos en el punto más alto del techo, como si pudiera ver a través de las capas de hormigón y hierro. La voz, esta vez, no fue un murmullo, sino un susurro firme. Hubo un tiempo, muchacho, comenzó el Cuervo, cuando la palabra del presidente era ley. Pero también era una maldición. Recuerdo una operación, una de las grandes. Cientos de kilos de mercancía, un cargamento vital para nosotros. Se suponía que sería interceptada, un golpe mediático para el gobierno. Pero la orden vino directamente de Los Pinos. Que no se tocara ese cargamento. Que se dejara pasar. Fue un trato, ¿sabes? Un favor político a cambio de un favor nuestro. El presidente de turno, no voy a dar su nombre todavía, pero él nos dio la orden. Traicionó al pueblo, traicionó a sus propios soldados, solo para beneficiarse. Fue un trato de caballeros, entre lobos, donde el rebaño éramos todos los demás. Ese día supe que no había honor en ningún bando. Ricardo quedó mudo, el micrograbadora en su mano temblaba levemente. Las implicaciones de la confesión eran monumentales. No era solo corrupción, era una traición de las más altas esferas del poder, una manipulación directa del Estado para beneficiar a una organización criminal. La historia era mucho más oscura y compleja de lo que había imaginado. El aire en la sala de visitas se volvió denso, cargado con el peso de la verdad recién desvelada. Ricardo sintió un nudo en el estómago, una mezcla de horror y una extraña euforia. Había cruzado un umbral, ahora, no había vuelta atrás. La magnitud del riesgo que ambos estaban asumiendo era abrumadora, pero la verdad, por fin, comenzaba a salir a la luz, una verdad que tenía el potencial de sacudir los cimientos de la nación. El Cuervo, con una mirada perdida en la lejanía de su oscuro pasado, continuó desgranando los intrincados mecanismos de la colusión, revelando cómo las órdenes presidenciales se filtraban a través de una red de complicidad que abarcaba desde la cúpula del poder hasta los niveles más bajos de la burocracia. No era un simple intercambio de favores, era un sistema meticulosamente orquestado, una danza macabra de intereses donde cada actor conocía su papel y sus recompensas. Las órdenes no llegaban siempre de forma directa, a menudo se disfrazaban de decisiones políticas, cambios en la estrategia de seguridad o asignaciones de presupuesto que, en el fondo, beneficiaban al cártel. Los intermediarios eran figuras clave, generales condecorados que hacían la vista gorda, secretarios de Estado con ambiciones desmedidas, directores de agencias federales cuyas lealtades se compraban con un estilo de vida que el salario público nunca podría ofrecer. El Cuervo describió a un contacto en particular, al que se refería como el arquitecto, un hombre de apariencia insignificante, un burócrata de medio nivel en una dependencia gubernamental, pero con acceso directo al círculo íntimo del presidente. Era él quien recibía las instrucciones cifradas, a menudo a través de reuniones discretas en casas de seguridad o llamadas telefónicas con lenguaje en clave. Luego, el arquitecto movía los hilos invisibles, asegurándose de que la policía llegara tarde a ciertos operativos, que los cargamentos cruzaran fronteras sin revisión o que los rivales del cártel fueran los únicos en sufrir las consecuencias de la mano dura del gobierno. Los pagos eran suntuosos y variados, no siempre en efectivo. Se hablaba de propiedades de lujo en el extranjero, cuentas bancarias anónimas en paraísos fiscales,
Inversiones legítimas en negocios fachada y hasta la manipulación de elecciones locales y estatales para asegurar candidatos afines al cártel. Los favores mutuos incluían el suministro de información sensible por parte del gobierno, como las rutas de intercepción de drogas de la DEA o los movimientos de tropas, lo que permitía al cártel operar con una impunidad casi total. A cambio, el cártel ofrecía apoyo en momentos de crisis política, movilizando a sus redes para influir en los votantes, silenciando voces disidentes o, si era necesario, eliminando obstáculos que se interpusieran en el camino del poder. El Cuervo enfatizó que el presidente no era un dictador que imponía su voluntad de forma absoluta. En su visión, el presidente era más bien el vértice de una compleja red de poder, una figura central que orquestaba los movimientos de sus piezas en un tablero ajedrezado. El cártel no era simplemente un subordinado, era un socio, un actor poderoso que, a veces, controlaba la narrativa y las acciones del gobierno, y otras veces se dejaba controlar cuando los intereses convergían. Era una relación simbiótica, parasitaria, donde el Estado y el crimen organizado se alimentaban mutuamente, tejiendo una telaraña de corrupción que pocos se atrevían a desentrañar. La imagen del presidente como un titiritero en solitario era una simplificación. Era un jugador más en una liga de depredadores, con recursos inconmensurables y una voluntad de hierro. Ricardo, a pesar del horror de las revelaciones, sentía una punzada de curiosidad sobre la motivación del Cuervo para romper ahora ese código de silencio. ¿Por qué me cuenta todo esto, Cuervo? ¿Es venganza por su encierro? ¿Arrepentimiento por su pasado?, preguntó, su voz cargada de una mezcla de aprensión y esperanza. El viejo capo lo miró fijamente, sus ojos cansados, pero con un brillo nuevo, casi melancólico. No hay una sola razón, muchacho. Es una mezcla de todo. Venganza, sí. Fui un peón para ellos, un fusible que quemaron cuando ya no les fui útil. Me prometieron protección, me prometieron lealtad, y al final, me entregaron. También hay arrepentimiento, lo confieso. He visto lo que mi vida y mis decisiones le han hecho a este país, a su gente. Pero hay algo más, algo que me carcome por dentro. Ver cómo los mismos que juraron proteger al pueblo lo han vendido y traicionado una y otra vez, eso es lo que me impulsa. Quizás, solo quizás, al contar mi verdad, pueda encontrar la redención que nunca busqué en mi vida. O tal vez, solo quiero ver arder el mundo que me creó y me destruyó. Que todos sepan la verdad, sin importar el costo. Su voz se apagó, dejando el silencio denso y pesado en la pequeña habitación, un silencio cargado con el peso de la historia y el destino incierto de una nación. El Cuervo, con una mirada perdida en la lejanía de su oscuro pasado, continuó desgranando los intrincados mecanismos de la colusión, revelando cómo las órdenes presidenciales se filtraban a través de una red de complicidad que abarcaba desde la cúpula del poder hasta los niveles más bajos de la burocracia. No era un simple intercambio de favores, era un sistema meticulosamente orquestado, una danza macabra de intereses donde cada actor conocía su papel y sus recompensas. Las órdenes no llegaban siempre de forma directa, a menudo se disfrazaban de decisiones políticas, cambios en la estrategia de seguridad o asignaciones de presupuesto que, en el fondo, beneficiaban al cártel. Los intermediarios eran figuras clave, generales condecorados que hacían la vista gorda, secretarios de Estado con ambiciones desmedidas, directores de agencias federales cuyas lealtades se compraban con un estilo de vida que el salario público nunca podría ofrecer. El Cuervo describió a un contacto en particular, al que se refería como el arquitecto, un hombre de apariencia insignificante, un burócrata de medio nivel en una dependencia gubernamental, pero con acceso directo al círculo íntimo del presidente. Era él quien recibía las instrucciones cifradas, a menudo a través de reuniones discretas en casas de seguridad o llamadas telefónicas con lenguaje en clave. Luego, el arquitecto movía los hilos invisibles, asegurándose de que la policía llegara tarde a ciertos operativos, que los cargamentos cruzaran fronteras sin revisión o que los rivales del cártel fueran los únicos en sufrir las consecuencias de la mano dura del gobierno.
Los pagos eran suntuosos y variados, no siempre en efectivo. Se hablaba de propiedades de lujo en el extranjero, cuentas bancarias anónimas en paraísos fiscales, inversiones legítimas en negocios fachada y hasta la manipulación de elecciones locales y estatales para asegurar candidatos afines al cártel. Los favores mutuos incluían el suministro de información sensible por parte del gobierno, como las rutas de intercepción de drogas de la DEA o los movimientos de tropas, lo que permitía al cártel operar con una impunidad casi total. A cambio, el cártel ofrecía apoyo en momentos de crisis política, movilizando a sus redes para influir en los votantes, silenciando voces disidentes o, si era necesario, eliminando obstáculos que se interpusieran en el camino del poder. El Cuervo enfatizó que el presidente no era un dictador que imponía su voluntad de forma absoluta. En su visión, el presidente era más bien el vértice de una compleja red de poder, una figura central que orquestaba los movimientos de sus piezas en un tablero ajedrezado. El cártel no era simplemente un subordinado, era un socio, un actor poderoso que, a veces, controlaba la narrativa y las acciones del gobierno, y otras veces se dejaba controlar cuando los intereses convergían. Era una relación simbiótica, parasitaria, donde el Estado y el crimen organizado se alimentaban mutuamente, tejiendo una telaraña de corrupción que pocos se atrevían a desentrañar. La imagen del presidente como un titiritero en solitario era una simplificación. Era un jugador más en una liga de depredadores, con recursos inconmensurables y una voluntad de hierro. Ricardo, a pesar del horror de las revelaciones, sentía una punzada de curiosidad sobre la motivación del Cuervo para romper ahora ese código de silencio. ¿Por qué me cuenta todo esto, Cuervo? ¿Es venganza por su encierro? ¿Arrepentimiento por su pasado?, preguntó, su voz cargada de una mezcla de aprensión y esperanza. El viejo capo lo miró fijamente, sus ojos cansados, pero con un brillo nuevo, casi melancólico. No hay una sola razón, muchacho. Es una mezcla de todo. Venganza, sí. Fui un peón para ellos, un fusible que quemaron cuando ya no les fui útil. Me prometieron protección, me prometieron lealtad, y al final, me entregaron. También hay arrepentimiento, lo confieso. He visto lo que mi vida y mis decisiones le han hecho a este país, a su gente. Pero hay algo más, algo que me carcome por dentro. Ver cómo los mismos que juraron proteger al pueblo lo han vendido y traicionado una y otra vez, eso es lo que me impulsa. Quizás, solo quizás, al contar mi verdad, pueda encontrar la redención que nunca busqué en mi vida. O tal vez, solo quiero ver arder el mundo que me creó y me destruyó. Que todos sepan la verdad, sin importar el costo. Su voz se apagó, dejando el silencio denso y pesado en la pequeña habitación, un silencio cargado con el peso de la historia y el destino incierto de una nación. El Cuervo, con pausas dramáticas y una memoria asombrosa para los detalles, continuó su relato, tejiendo una red aún más densa de complicidad. Explicó cómo el dinero, el omnipresente flujo de efectivo del narcotráfico, se había convertido en el lubricante esencial de la maquinaria política mexicana. No solo financiábamos campañas, muchacho, dijo, su voz ahora un susurro conspirativo. Comprábamos voluntades. Instituciones enteras se vendían por un puñado de dólares o por la promesa de un futuro político asegurado. Imagina, un país donde la economía informal es enorme, donde el dinero en efectivo es rey. ¿Quién iba a cuestionar de dónde venían los excedentes cuando todos se beneficiaban? Narró cómo el narcodinero se inyectaba en la economía legal de formas insidiosas. Grandes cantidades de efectivo se lavaban a través de empresas fachada en el sector inmobiliario, la hostelería, e incluso inversiones en proyectos de infraestructura gubernamentales. Los funcionarios, desde alcaldes hasta gobernadores, y sí, hasta allá arriba, recibían su tajada, lo que les permitía financiar estilos de vida opulentos y, crucialmente, mantener sus carreras políticas. El poder no solo compra seguridad, prosiguió el Cuervo, también compra silencio y lealtad. Y una vez que entras en ese juego, no hay salida. Tus pecados están atados a los de ellos.
Luego, pasó a conectar puntos, a unir la narrativa con eventos que Ricardo, y buena parte del país, había vivido como noticias de primera plana. Conectó una sonada desaparición de un candidato incómodo con una orden directa para asegurar un resultado electoral favorable a los intereses del cártel. Describió cómo una supuesta guerra contra el narcotráfico fue, en realidad, una operación orquestada para eliminar a la competencia del cártel de Sinaloa, mientras las rutas de la organización seguían operando con total impunidad. La gente creía lo que veía en la televisión, las redadas, los arrestos. El Cuervo se rió amargamente. Pero era un espectáculo, joven. Una puesta en escena para desviar la atención, para que los verdaderos negocios pudiesen prosperar. Mencionó el caso de una gran incautación de drogas que fue glorificada en los medios, pero que, según él, era solo una fracción de un cargamento mucho mayor que había pasado sin problemas gracias a la intervención de arriba. La manipulación mediática, según el Cuervo, era una herramienta tan poderosa como cualquier arma. Los presidentes no tienen que mentir directamente, explicó. Solo tienen que controlar lo que la gente ve y escucha. Teníamos gente en todos los niveles. Periodistas, editores, dueños de medios. Si una historia era inconveniente, simplemente desaparecía. O se convertía en otra historia, una que nos convenía. La verdad se maquillaba, se disfrazaba, hasta que apenas era reconocible. Y si alguien se atrevía a hablar de más, bueno, digamos que el mensaje de, recuerda, no siempre era solo una nota. A veces era un silencio permanente. El Cuervo relató cómo se creaban cortinas de humo con escándalos menores o noticias banales para distraer a la opinión pública de los negocios turbios que se gestaban en las sombras. Ricardo escuchaba con una mezcla de horror y una rabia creciente. Como periodista, la idea de la verdad siendo sistemáticamente secuestrada, moldeada y utilizada como un arma era una afrenta personal. Sentía la frustración de ver cómo se había ocultado y manipulado la verdad durante tanto tiempo, cómo se había jugado con la buena fe y la ingenuidad de la gente. El cinismo del Cuervo era un espejo de la podredumbre que había carcomido las instituciones. Ya no era solo una investigación, era una cruzada personal contra la mentira y la impunidad que el Cuervo acababa de desvelar en toda su cruda realidad. El Cuervo, con una mirada gélida que se posó en Ricardo, continuó desvelando las capas de su propia historia, una historia de lealtades rotas y traiciones que lo habían llevado a sentarse en esa celda fría. No creas que llegué aquí por un error de cálculo o por lealtad ciega, espetó, su voz cargada de un resentimiento apenas contenido. Fui un engranaje fundamental, mi mente diseñó muchas de las operaciones que crecieron al cártel a niveles inimaginables. Pero cuando la presión externa, sobre todo de los americanos, se hizo insostenible, los mismos que se beneficiaron de mis estrategias decidieron que era un peso muerto. Me utilizaron como chivo expiatorio, me entregaron a las autoridades para calmar las aguas y desviar la atención de los verdaderos peces gordos, los que estaban sentados en las altas esferas del gobierno, junto con los nuevos líderes del cártel que ansiosamente querían mi puesto. Recordó con amargura la noche en que todo se derrumbó. Un operativo sorpresa, dijo, orquestado con precisión quirúrgica, pero del que curiosamente solo él fue el objetivo principal. Las promesas de protección, los pactos de impunidad, todo se desvaneció como humo. Lo arrojaron a los leones, una pieza sacrificada en el gran tablero para salvar a otras más valiosas. Esa traición no solo le valió la cárcel, sino que encendió en él una chispa vengativa que había permanecido latente durante años, esperando el momento oportuno para arder. Ahora, en Ricardo, veía el instrumento perfecto para que esa venganza, largamente postergada, finalmente se consumara. Que el mundo supiera que fue traicionado no solo por sus pares, sino por aquellos a quienes sirvió en la sombra, los mismos que juraron proteger a la nación. Mientras tanto, Ricardo sentía la soga apretarse a su alrededor. Las advertencias comenzaron a llegar, sutiles al principio, casi imperceptibles.
Una nota anónima deslizada bajo la puerta de su apartamento con una fotografía de su vieja camioneta estacionada frente a su casa, sin texto, solo la imagen. Luego, llamadas silenciosas a horas intempestivas, el sonido de una respiración pesada al otro lado de la línea antes de que colgaran. En una ocasión, mientras regresaba a casa, notó un vehículo oscuro, con vidrios polarizados, siguiendo sus movimientos a varias cuadras de distancia. Al principio, lo atribuyó a la paranoia, una consecuencia natural de sumergirse en un mundo tan oscuro. Pero la constancia y la precisión de los incidentes le helaron la sangre. Estaba claro que su investigación había trascendido las paredes de la prisión y los círculos herméticos del periodismo. Alguien, o algunos, estaban notando su interés, y no les gustaba lo que veían. Los poderes fácticos se estaban moviendo, y Ricardo era ahora un objetivo. Consciente de que el tiempo se agotaba y que cada paso era más peligroso, el Cuervo decidió que era momento de armar a Ricardo con las herramientas necesarias. No te fíes solo de mis palabras, muchacho, le aconsejó, con una voz que había recuperado parte de su antigua autoridad. La verdad necesita pruebas, y las pruebas no están aquí. Están fuera, escondidas en lugares que solo unos pocos conocen. Le dio a Ricardo una serie de indicaciones crípticas, nombres de informantes jubilados, antiguos operadores del cártel que, como él, habían sido descartados y guardaban sus propios rencores. Le habló de una propiedad abandonada en un pueblo olvidado de Sinaloa, donde se guardaban registros antiguos, cuentas paralelas y quizás hasta agendas con nombres y fechas. Le mencionó la existencia de una grabación de una conversación crucial, guardada en un lugar seguro por un antiguo abogado del cártel, que se sentía incómodo con el nivel de complicidad gubernamental. Ricardo anotaba cada detalle febrilmente, consciente de que estas pistas eran su única esperanza de corroborar una historia tan explosiva. Eran migajas de pan lanzadas al lobo, pero migajas que podían llevarlo a la verdad. La información era vasta y compleja, un laberinto de nombres, lugares y fechas, y el riesgo de ser descubierto en su búsqueda era alarmante. El costo personal de esta cruzada ya se hacía evidente en la vida de Ricardo. Sus noches se habían vuelto insomnes, plagadas de escenarios peligrosos y la constante preocupación por la seguridad de sus seres queridos. Se había distanciado de amigos, su vida social se había reducido a cero, y el miedo a que las represalias pudieran alcanzar a su familia lo carcomía por dentro. Cada llamada telefónica, cada mensaje de texto, era analizado con una nueva capa de paranoia. La soledad era su compañera constante, pero también su escudo protector. Sabía que no podía involucrar a nadie más en esta oscuridad. La verdad que buscaba estaba devorando su vida, pero no podía, no quería, detenerse. La promesa a sí mismo y a aquellos que habían sufrido, era demasiado fuerte. La línea entre el deber periodístico y la obsesión personal se había desdibujado por completo. Ricardo, armado con las pistas crípticas del Cuervo, se lanzó a una búsqueda que lo llevó por los rincones más olvidados y peligrosos de México. Su primera parada fue un pequeño pueblo en la sierra de Sinaloa, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido y la ley que imperaba era la del silencio. El viejo capo había mencionado una casa abandonada, un antiguo almacén del cártel que en su momento albergó no solo drogas y armas, sino también un archivo rudimentario de operaciones, un vestigio de la meticulosidad con la que el Cuervo gestionaba sus asuntos. Ricardo tuvo que sortear caminos de tierra apenas transitables, la amenaza constante de retenes improvisados y la mirada desconfiada de los lugareños, acostumbrados a la presencia de forasteros solo cuando traían problemas. La tensión era palpable en el aire, una advertencia muda de los peligros que acechaban. Llegó a la casa en ruinas al anochecer, una estructura de adobe carcomida por el olvido y la humedad. La luna, apenas un halo, ofrecía una luz escasa que acentuaba las sombras danzantes. Dentro, el aire era espeso con el polvo y el olor a moho. Tras horas de búsqueda infructuosa entre escombros y telarañas, algo llamó su atención, un compartimento secreto detrás de una pared falsa.
Su corazón latía con fuerza mientras forzaba la madera podrida. Allí, ocultas en baúles metálicos, encontró varias cajas de archivos amarillentos. No eran los documentos que esperaba, sino libretas. Cuadernos de contabilidad detallados, registros de cargamentos, fechas, contactos y, lo más revelador, una serie de nombres codificados junto a cifras astronómicas y las siglas PN. La PN era, según el Cuervo, la abreviatura de Presidencia Nacional, un código interno para los pagos directos o favores gestionados a través de la cúpula del gobierno. La adrenalina recorrió su cuerpo como una descarga eléctrica. Era la primera prueba material, un fragmento irrefutable del rompecabezas. Su búsqueda continuó, llevándolo a contactar a uno de los informantes mencionados por el Cuervo. Era un hombre anciano y tembloroso, un antiguo enlace en la aduana fronteriza, a quien Ricardo localizó en un humilde rancho en el desierto de Sonora. El viejo, acorralado por el miedo, se negó inicialmente a hablar. Aquí, las paredes tienen oídos y el desierto guarda secretos que es mejor no desenterrar, balbuceó, con los ojos llenos de terror. Pero Ricardo, con paciencia y una tenacidad inquebrantable, le explicó las implicaciones de su silencio, la posibilidad de que la verdad, por fin, saliera a la luz. La esperanza de un futuro diferente. Aunque pequeña, pareció calar en el anciano. Finalmente, éste le reveló la ubicación de una serie de microfilmes ocultos, con registros de entradas y salidas de mercancías ilícitas que inexplicablemente habían recibido la aprobación de altos mandos aduaneros, una operación que solo podía explicarse con la intervención de arriba. Mientras más se adentraba Ricardo en este laberinto, más crecía la oposición. La camioneta que lo seguía discretamente ahora se colocaba de forma ostentosa frente a su auto. Recibió una llamada perdida de un número desconocido, y al devolverla, una voz distorsionada le advirtió con tono monocorde: los periodistas curiosos terminan con la lengua cortada. En otra ocasión, en un intento por acceder a registros bancarios antiguos que el Cuervo había sugerido, fue interceptado por un individuo corpulento que le ofreció una suma considerable de dinero para que se olvidara de sus pesquisas. Ricardo, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, rechazó la oferta y huyó, consciente de que estaba jugando un juego cada vez más peligroso. La tensión era una cuerda estirada al máximo, amenazando con romperse en cualquier momento. Con cada obstáculo superado, con cada prueba material obtenida, la confianza entre Ricardo y el Cuervo se fortalecía. El viejo capo, al ver la valentía y el ingenio de Ricardo, comenzó a abrirse aún más, revelando secretos que antes había guardado incluso de sus más cercanos. En una de sus últimas visitas, el Cuervo le confió la existencia de una red de túneles bajo la capital, utilizados no solo para el traslado de mercancías, sino también para reuniones clandestinas entre figuras del gobierno y el cártel. Allí se tejieron los verdaderos pactos, joven, susurró. Pactos que harían palidecer a cualquier novela de espías. Y hay gente de mi vieja guardia, que aún recuerda. Los accesos, los códigos. Están viejos, cansados, pero la lealtad a veces se oxida, sobre todo cuando te han traicionado. Ricardo sabía que cada nueva revelación aumentaba el riesgo, pero la verdad era un faro que lo guiaba en medio de la oscuridad. La magnitud de la conspiración era abrumadora, pero él estaba decidido a exponerla. El Cuervo, con una mirada gélida que se posó en Ricardo, continuó desvelando las capas de su propia historia, una historia de lealtades rotas y traiciones que lo habían llevado a sentarse en esa celda fría. No creas que llegué aquí por un error de cálculo o por lealtad ciega, espetó, su voz cargada de un resentimiento apenas contenido. Fui un engranaje fundamental, mi mente diseñó muchas de las operaciones que crecieron al cártel a niveles inimaginables. Pero cuando la presión externa, sobre todo de los americanos, se hizo insostenible, los mismos que se beneficiaron de mis estrategias decidieron que era un peso muerto. Me utilizaron como chivo expiatorio, me entregaron a las autoridades para calmar las aguas y desviar la atención de los verdaderos peces gordos, los que estaban sentados en las altas esferas del gobierno,
junto con los nuevos líderes del cártel que ansiosamente querían mi puesto. Recordó con amargura la noche en que todo se derrumbó. Un operativo sorpresa, dijo, orquestado con precisión quirúrgica, pero del que curiosamente solo él fue el objetivo principal. Las promesas de protección, los pactos de impunidad, todo se desvaneció como humo. Lo arrojaron a los leones, una pieza sacrificada en el gran tablero para salvar a otras más valiosas. Esa traición no solo le valió la cárcel, sino que encendió en él una chispa vengativa que había permanecido latente durante años, esperando el momento oportuno para arder. Ahora, en Ricardo, veía el instrumento perfecto para que esa venganza, largamente postergada, finalmente se consumara. Que el mundo supiera que fue traicionado no solo por sus pares, sino por aquellos a quienes sirvió en la sombra, los mismos que juraron proteger a la nación. Mientras tanto, Ricardo sentía la soga apretarse a su alrededor. Las advertencias comenzaron a llegar, sutiles al principio, casi imperceptibles. Una nota anónima deslizada bajo la puerta de su apartamento con una fotografía de su vieja camioneta estacionada frente a su casa, sin texto, solo la imagen. Luego, llamadas silenciosas a horas intempestivas, el sonido de una respiración pesada al otro lado de la línea antes de que colgaran. En una ocasión, mientras regresaba a casa, notó un vehículo oscuro, con vidrios polarizados, siguiendo sus movimientos a varias cuadras de distancia. Al principio, lo atribuyó a la paranoia, una consecuencia natural de sumergirse en un mundo tan oscuro. Pero la constancia y la precisión de los incidentes le helaron la sangre. Estaba claro que su investigación había trascendido las paredes de la prisión y los círculos herméticos del periodismo. Alguien, o algunos, estaban notando su interés, y no les gustaba lo que veían. Los poderes fácticos se estaban moviendo, y Ricardo era ahora un objetivo. Consciente de que el tiempo se agotaba y que cada paso era más peligroso, el Cuervo decidió que era momento de armar a Ricardo con las herramientas necesarias. No te fíes solo de mis palabras, muchacho, le aconsejó, con una voz que había recuperado parte de su antigua autoridad. La verdad necesita pruebas, y las pruebas no están aquí. Están fuera, escondidas en lugares que solo unos pocos conocen. Le dio a Ricardo una serie de indicaciones crípticas, nombres de informantes jubilados, antiguos operadores del cártel que, como él, habían sido descartados y guardaban sus propios rencores. Le habló de una propiedad abandonada en un pueblo olvidado de Sinaloa, donde se guardaban registros antiguos, cuentas paralelas y quizás hasta agendas con nombres y fechas. Le mencionó la existencia de una grabación de una conversación crucial, guardada en un lugar seguro por un antiguo abogado del cártel, que se sentía incómodo con el nivel de complicidad gubernamental. Ricardo anotaba cada detalle febrilmente, consciente de que estas pistas eran su única esperanza de corroborar una historia tan explosiva. Eran migajas de pan lanzadas al lobo, pero migajas que podían llevarlo a la verdad. La información era vasta y compleja, un laberinto de nombres, lugares y fechas, y el riesgo de ser descubierto en su búsqueda era alarmante. El costo personal de esta cruzada ya se hacía evidente en la vida de Ricardo. Sus noches se habían vuelto insomnes, plagadas de escenarios peligrosos y la constante preocupación por la seguridad de sus seres queridos. Se había distanciado de amigos, su vida social se había reducido a cero, y el miedo a que las represalias pudieran alcanzar a su familia lo carcomía por dentro. Cada llamada telefónica, cada mensaje de texto, era analizado con una nueva capa de paranoia. La soledad era su compañera constante, pero también su escudo protector. Sabía que no podía involucrar a nadie más en esta oscuridad. La verdad que buscaba estaba devorando su vida, pero no podía, no quería, detenerse. La promesa a sí mismo y a aquellos que habían sufrido, era demasiado fuerte. La línea entre el deber periodístico y la obsesión personal se había desdibujado por completo. Ricardo, armado con las pistas crípticas del Cuervo, se lanzó a una búsqueda que lo llevó por los rincones más olvidados y peligrosos de México. Su primera parada fue un pequeño pueblo en la sierra de Sinaloa,
un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido y la ley que imperaba era la del silencio. El viejo capo había mencionado una casa abandonada, un antiguo almacén del cártel que en su momento albergó no solo drogas y armas, sino también un archivo rudimentario de operaciones, un vestigio de la meticulosidad con la que el Cuervo gestionaba sus asuntos. Ricardo tuvo que sortear caminos de tierra apenas transitables, la amenaza constante de retenes improvisados y la mirada desconfiada de los lugareños, acostumbrados a la presencia de forasteros solo cuando traían problemas. La tensión era palpable en el aire, una advertencia muda de los peligros que acechaban. Llegó a la casa en ruinas al anochecer, una estructura de adobe carcomida por el olvido y la humedad. La luna, apenas un halo, ofrecía una luz escasa que acentuaba las sombras danzantes. Dentro, el aire era espeso con el polvo y el olor a moho. Tras horas de búsqueda infructuosa entre escombros y telarañas, algo llamó su atención, un compartimento secreto detrás de una pared falsa. Su corazón latía con fuerza mientras forzaba la madera podrida. Allí, ocultas en baúles metálicos, encontró varias cajas de archivos amarillentos. No eran los documentos que esperaba, sino libretas. Cuadernos de contabilidad detallados, registros de cargamentos, fechas, contactos y, lo más revelador, una serie de nombres codificados junto a cifras astronómicas y las siglas PN. La PN era, según el Cuervo, la abreviatura de Presidencia Nacional, un código interno para los pagos directos o favores gestionados a través de la cúpula del gobierno. La adrenalina recorrió su cuerpo como una descarga eléctrica. Era la primera prueba material, un fragmento irrefutable del rompecabezas. Su búsqueda continuó, llevándolo a contactar a uno de los informantes mencionados por el Cuervo. Era un hombre anciano y tembloroso, un antiguo enlace en la aduana fronteriza, a quien Ricardo localizó en un humilde rancho en el desierto de Sonora. El viejo, acorralado por el miedo, se negó inicialmente a hablar. Aquí, las paredes tienen oídos y el desierto guarda secretos que es mejor no desenterrar, balbuceó, con los ojos llenos de terror. Pero Ricardo, con paciencia y una tenacidad inquebrantable, le explicó las implicaciones de su silencio, la posibilidad de que la verdad, por fin, saliera a la luz. La esperanza de un futuro diferente, aunque pequeña, pareció calar en el anciano. Finalmente, éste le reveló la ubicación de una serie de microfilmes ocultos, con registros de entradas y salidas de mercancías ilícitas que inexplicablemente habían recibido la aprobación de altos mandos aduaneros, una operación que solo podía explicarse con la intervención de arriba. Mientras más se adentraba Ricardo en este laberinto, más crecía la oposición. La camioneta que lo seguía discretamente ahora se colocaba de forma ostentosa frente a su auto. Recibió una llamada perdida de un número desconocido, y al devolverla, una voz distorsionada le advirtió con tono monocorde: los periodistas curiosos terminan con la lengua cortada. En otra ocasión, en un intento por acceder a registros bancarios antiguos que el Cuervo había sugerido, fue interceptado por un individuo corpulento que le ofreció una suma considerable de dinero para que se olvidara de sus pesquisas. Ricardo, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, rechazó la oferta y huyó, consciente de que estaba jugando un juego cada vez más peligroso. La tensión era una cuerda estirada al máximo, amenazando con romperse en cualquier momento. Con cada obstáculo superado, con cada prueba material obtenida, la confianza entre Ricardo y el Cuervo se fortalecía. El viejo capo, al ver la valentía y el ingenio de Ricardo, comenzó a abrirse aún más, revelando secretos que antes había guardado incluso de sus más cercanos. En una de sus últimas visitas, el Cuervo le confió la existencia de una red de túneles bajo la capital, utilizados no solo para el traslado de mercancías, sino también para reuniones clandestinas entre figuras del gobierno y el cártel. Allí se tejieron los verdaderos pactos, joven, susurró. Pactos que harían palidecer a cualquier novela de espías. Y hay gente de mi vieja guardia, que aún recuerda los accesos, los códigos. Están viejos, cansados, pero la lealtad a veces se oxida,
sobre todo cuando te han traicionado. Ricardo sabía que cada nueva revelación aumentaba el riesgo, pero la verdad era un faro que lo guiaba en medio de la oscuridad. La magnitud de la conspiración era abrumadora, pero él estaba decidido a exponerla. El Cuervo, con una mirada cargada de hastío y dolor, profundizó en la verdadera naturaleza del control presidencial. El presidente no solo daba órdenes, muchacho, era un cómplice activo. Participaba en las grandes decisiones estratégicas del cártel. No es que diera un permiso para un cargamento, era él quien decidía qué zonas estaban protegidas, qué rutas eran seguras, y qué operativos gubernamentales eran una mera farsa para la opinión pública. Utilizaba todo el aparato del Estado para blindar nuestras operaciones, para convertir el trasiego de drogas en una empresa casi institucional, disfrazada de paz social o estabilidad económica. La policía, el ejército, hasta los jueces, eran piezas en su ajedrez personal. Su voz se endureció con cada palabra, revelando la magnitud de la traición. Describió cómo las distintas ramas del gobierno se convertían en engranajes de esta maquinaria corrupta. El Poder Judicial, con jueces y fiscales que ignoraban pruebas incriminatorias o liberaban a miembros del cártel bajo argumentos falaces. El ejército, cuyas unidades eran redirigidas misteriosamente lejos de puntos clave de operación o incluso proporcionaban seguridad para ciertos cargamentos, presentándose como si fueran fuerzas del orden patrullando. Las aduanas permitían el paso de vehículos cargados de droga con la documentación alterada o simplemente olvidada. La Secretaría de Gobernación orquestaba la censura mediática y el control de la información, silenciando a periodistas y activistas incómodos. Era un sistema impenetrable, una telaraña de complicidad que abarcaba cada estrato del poder, garantizando que el cártel operara con impunidad absoluta. Luego, el Cuervo relató un evento específico, un episodio que Ricardo había investigado superficialmente y que ahora cobraba un significado aterrador. Recuerdo una operación antidrogas en particular, comenzó, sus ojos fijos en un punto lejano. Se suponía que sería un golpe devastador para la organización. Había inteligencia precisa sobre un cargamento masivo de cocaína que llegaría por mar a una costa remota. Nuestras fuentes nos advirtieron que la Marina estaba preparando una intercepción. Pero la orden presidencial llegó, clara y directa, a través de el arquitecto, la operación debía ser saboteada. Las coordenadas de la intercepción fueron alteradas a propósito para que llegaran tarde, desatando una tormenta en el momento exacto. Los marinos llegaron a la playa horas después de que los barcos hubieran descargado y la mercancía estuviera segura tierra adentro. Fue un fiasco mediático para el gobierno, pero un triunfo para nosotros. El presidente había vendido a su propia gente para proteger nuestro negocio. Ni siquiera un general de alto rango, un hombre de honor, pudo hacer nada, sus órdenes venían de más arriba. Ricardo sintió una oleada de náuseas. Verlas piezas encajar con tal precisión, entender que la aparente incompetencia o mala suerte de las Fuerzas Armadas en ciertos operativos era, en realidad, una traición orquestada desde la presidencia, era devastador. La indignación era palpable, un grito silencioso que resonaba en la pequeña sala de visitas. El Cuervo lo miró, como si leyera sus pensamientos. Así es, muchacho. La magnitud de la traición institucional. La gente cree en sus líderes, en sus instituciones. Cree que, al menos, intentan hacer lo correcto. Pero aquí, las órdenes venían del presidente, un hombre que juró proteger al pueblo, pero que en realidad era el principal estratega y protector del crimen organizado. Imagina la frustración, la rabia, de esos soldados y marinos que arriesgaban su vida creyendo luchar por el país, mientras el hombre en la cima los utilizaba como meros peones en su juego de poder y dinero. Era una verdad que corrompía el alma misma de la nación. Ricardo sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda. La magnitud de la revelación del Cuervo era abrumadora, pero apenas había asimilado el impacto cuando la amenaza se materializó de la forma más brutal. Una noche, al regresar a su modesto apartamento, encontró la puerta forzada.
El caos reinaba en el interior, cajones abiertos, papeles esparcidos, su equipo de grabación destrozado. Pero lo más alarmante fue el mensaje dejado en el espejo del baño, escrito con un líquido rojo que parecía sangre: la lengua se corta. No habían robado nada de valor, solo buscaban las pruebas. La situación había escalado de la paranoia a un ataque directo. La vida de Ricardo estaba en juego. Desesperado, Ricardo acudió a El Cuervo en su siguiente visita. El viejo capo lo escuchó con una calma perturbadora, sus ojos fijos en la palidez del joven. Era de esperar, dijo el Cuervo, su voz tan plana como él. Concreto de la celda. No se puede jugar con fuego sin quemarse. Pero un buen jugador no solo sabe cuándo viene el golpe, sino cómo usarlo a su favor. Ricardo, abatido y tembloroso, sintió la necesidad de un guía, de alguien que entendiera el lenguaje de las sombras. Y el Cuervo, el estratega frío y calculador, asumió ese rol inesperado. Escucha, muchacho, comenzó el Cuervo, inclinándose ligeramente. Ellos operan con miedo. Quieren silenciarte. Pero tú tienes algo que ellos no tienen, la verdad. No puedes enfrentarlos de frente, eso sería una estupidez. Debes moverte como ellos, en las sombras. No confíes en nadie que no seas tú mismo, y ahora, yo. Le dio consejos prácticos, casi tácticas militares adaptadas a la vida civil, como detectar seguimientos, cambiar rutas constantemente, usar teléfonos desechables, evitar lugares rutinarios. Piensa como un objetivo, pero actúa como un cazador. Tus enemigos esperan que tengas miedo y te escondas. En cambio, debes ser más astuto. Cada movimiento que hagas debe ser intencional, cada palabra, calculada. En medio de esa lección sobre supervivencia en el inframundo, Ricardo, con la garganta seca, se atrevió a plantear la pregunta que lo carcomía desde días. El Cuervo, dígame, ¿quién era ese presidente? Necesito su nombre. Sin él, es solo una acusación sin rostro. El Cuervo dudó, su mirada se perdió en el pasado, como si pesara el nombre en su mente. Finalmente, con una exhalación profunda, su voz resonó, grave y contundente, en la pequeña sala de visitas. El presidente, del que hablo, el que nos daba las órdenes, era Carlos Salinas de Gortari. La revelación fue un puñetazo en el estómago de Ricardo. El nombre, asociado a uno de los sexenios más polémicos de la historia reciente de México, resonaba con un eco de poder y controversia. El Cuervo continuó, describiendo cómo Salinas, en su mandato de 1988 a 1994, había consolidado un sistema de Pax Narca, donde el cártel era una pieza clave en el complejo ajedrez político y económico del país. Su impunidad era total, explicó el Cuervo. Era un hombre intocable, un genio en el arte de mover los hilos sin dejar huella, con una red de lealtades y complicidades que se extendía hasta lo más profundo del sistema. Su aparente lucha contra el narco era una fachada para proteger y centralizar el negocio. Con la amenaza recrudecida y el nombre del presidente por fin revelado, el Cuervo miró a Ricardo con una nueva determinación. Ahora que sabes a qué te enfrentas y quién es el verdadero enemigo, es hora de actuar. Tienes las pruebas, tienes la historia. Pero publicarla de forma convencional sería un suicidio y no lograría el impacto necesario. Debemos diseñar un plan que no solo revele la verdad, sino que los obligue a enfrentarla y que tú, muchacho, sobrevivas para contarlo. El Cuervo, con la mente de un estratega que había planeado incontables operaciones desde la clandestinidad, comenzó a esbozar un plan audaz y arriesgado. No puedes soltar toda la bomba de golpe, advirtió. Se la tragarán y te silenciarán. Debemos usar tu información como una serie de dardos, pequeños, precisos, que abran grietas en su fachada, que los hagan dudar, que los obliguen a reaccionar. Y cada dardo debe venir de un lugar diferente, para que no puedan rastrear la fuente fácilmente. Ricardo, aunque asustado, sintió una chispa de esperanza. Con la guía del Cuervo y la verdad de su lado, quizás, solo quizás, podrían cambiar el rumbo de la historia.
El tiempo era escaso y el peligro, inminente. Con el nombre del presidente Salinas de Gortari resonando en su mente y la inminente amenaza palpable, Ricardo se sumergió en una frenética preparación. Cada minuto contaba, la ventana de oportunidad para revelar la verdad podría cerrarse abruptamente en cualquier momento. Se encerró en un refugio seguro que el cuervo le había sugerido, una vieja cabaña aislada en las montañas, lejos de las miradas indiscretas y las posibles escuchas. Allí, con el material recopilado y los testimonios grabados del exjefe del cártel, comenzó la tarea monumental de verificar cada detalle. Ricardo sabía que ante una acusación de tal magnitud, la credibilidad era su arma más potente y su escudo más frágil. Contrató, en secreto y a través de intermediarios estrictamente anónimos, a un pequeño equipo de investigadores forenses digitales para autentificar las grabaciones y los documentos físicos que había logrado rescatar de los escondites mencionados por el cuervo. La cabaña se convirtió en su cuartel general, un santuario de papeles esparcidos, pantallas de ordenador brillando en la oscuridad y el constante murmullo de su propia voz revisando cada nota. Contactó con fuentes externas, periodistas de investigación de confianza en el extranjero, aquellos que operaban en medios con la capacidad y la voluntad de enfrentarse a los poderes establecidos sin sucumbir a presiones políticas o económicas. Estableció canales de comunicación encriptados, sabiendo que cada mensaje, cada correo, era una línea de vida para su historia y para su propia seguridad. La narrativa que debía construir no solo tenía que ser irrefutable, sino también irresistible, capaz de captar la atención mundial y de romper las barreras de desinformación que sin duda se levantarían. Pero esta inmersión en la verdad brutal planteó un dilema ético desgarrador. ¿Cómo publicar una historia que podría desatar un caos político sin precedentes, que pondría en riesgo la vida del cuervo, la suya propia y, potencialmente, la de aquellos periodistas valientes que decidieran apoyarlo? La información era una bomba, y Ricardo sentía el peso de la mecha encendida en sus manos. Podría denunciar a Salinas directamente, pero sin un plan sólido, la historia sería desacreditada y el cuervo silenciado para siempre. Debía ser estratégico, soltar la información de manera que creara un efecto dominó, que fuera imposible de detener y que obligara a los responsables a rendir cuentas. En sus visitas finales, casi desesperadas, a la prisión, el cuervo, con una lucidez asombrosa, compartió detalles aún más íntimos sobre la vida dentro del cártel. Con el presentimiento de que cada encuentro podría ser el último, profundizó en las presiones internas, en las decisiones imposibles que lo habían llevado a sacrificar su humanidad en pos del poder y la supervivencia. Habló de códigos de honor retorcidos, de lealtades que se pagaban con sangre, de la soledad en la cima de un imperio criminal. No hay vuelta atrás, muchacho, le dijo el cuervo, su voz desgastada, pero firme. Una vez que la verdad sale, es como un río desbordado. Causa estragos, pero también limpia. Tú eres ese río. No dejes que lo detengan. El viejo capo también le confió la ubicación de un último as bajo la manga, un diario personal, codificado, que había mantenido oculto durante años en un lugar remoto y secreto. Contiene nombres, fechas, acuerdos. Es mi seguro de vida, y ahora, el tuyo. Si algo me pasa, si algo te pasa, ese diario debe ser tu última bala. No lo uses a la ligera. Es para cuando todo lo demás falle. Le dio instrucciones precisas, un mapa mental de difícil acceso para cualquier otro. Ricardo sintió el peso de esa responsabilidad. El cuervo sabía que estaba jugando una partida final, y Ricardo era su única esperanza de ganar algo, aunque fuera solo póstumo. La cuenta regresiva había comenzado. La información estaba lista, las pruebas a punto de ser enviadas a los contactos designados. Ricardo sentía la adrenalina mezclada con un miedo paralizante. La ventana para publicar la información se estaba cerrando, no solo por la amenaza externa, sino por la propia inestabilidad de la situación política, la posibilidad de un cambio de gobierno que pudiera enterrar la historia aún más profundamente. El cuervo,
desde su celda, le había dado los últimos consejos, las últimas advertencias. Recuerda, Ricardo, la batalla por la verdad nunca termina, pero esta es tu oportunidad de dar el primer golpe más fuerte. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, Ricardo dio el último vistazo a los archivos. El mundo estaba a punto de cambiar. La tensión era casi insoportable, pero no había marcha atrás. Con el diario del Cuervo como último recurso, y la amenaza de una detención inminente que Ricardo sentía en cada sombra, la publicación se había convertido en una carrera contrarreloj. Los contactos internacionales estaban esperando la señal, los momentos finales de verificación se sentían como eternidades. Era el momento de la verdad para un país entero. La tensión era casi insoportable, pero no había marcha atrás. Con el diario del Cuervo como último recurso, y la amenaza de una detención inminente que Ricardo sentía en cada sombra, la publicación se había convertido en una carrera contrarreloj. Los contactos internacionales estaban esperando la señal, los momentos finales de verificación se sentían como eternidades. Era el momento de la verdad para un país entero. Finalmente, Ricardo dio la orden. A miles de kilómetros de la cabaña aislada en la sierra, una red de periodistas de investigación global, comprometidos con la verdad y acostumbrados a operar en entornos de alto riesgo, lanzó la primera parte de una serie de reportajes explosivos. No fue una publicación masiva en un periódico local, sino una detonación estratégica en plataformas online seguras y en medios extranjeros de reconocida solvencia, diseñada para ser imposible de silenciar o ignorar. Los titulares, traducidos a múltiples idiomas, eran claros y contundentes. Ex jefe del cártel de Sinaloa acusa a expresidente mexicano de colusión directa. La reacción fue inmediata, un sismo en el panorama mediático y político internacional. La historia se propagó como un incendio forestal. Los fragmentos del testimonio de El Cuervo, los documentos filtrados con los códigos PM, los registros de aduanas manipulados y las coordenadas falsas de operativos antidroga, todo articulado por la narrativa minuciosa de Ricardo, se convirtieron en un virus incontenible. Medios de comunicación de todo el mundo comenzaron a replicar la información, citando las fuentes protegidas y exigiendo respuestas a un gobierno mexicano que, hasta ese momento, había operado bajo un manto de impunidad autoimpuesta. Como era de esperar, la respuesta oficial fue una mezcla de caos y negación furiosa. El gobierno mexicano, a través de sus portavoces, emitió un comunicado enérgico, calificando las acusaciones de infundadas, calumniosas y parte de una campaña de desprestigio orquestada por intereses oscuros para desestabilizar la nación. Los medios nacionales, muchos de ellos bajo el control o la influencia del poder, se unieron al coro de la negación, intentando desacreditar a Ricardo, pintándolo como un periodista irresponsable o un manipulador de la información. Se lanzaron ataques personales, cuestionando su integridad y su profesionalismo. Pero el aluvión de información desde el extranjero era demasiado potente para ser contenido por la censura local. Las redes sociales ardían con el debate, la indignación ciudadana comenzaba a burbujear. Mientras tanto, en la prisión, la situación del Cuervo se volvió aún más precaria. Las autoridades penitenciarias, bajo una presión inimaginable tanto de fuentes gubernamentales como de la propia organización criminal que aún operaba desde las sombras, intentaron silenciarlo. Las visitas de Ricardo fueron suspendidas de inmediato, alegando motivos de seguridad nacional. A El Cuervo lo trasladaron a una celda de aislamiento aún más remota y restrictiva, con la esperanza de que el aislamiento lo quebrara física y mentalmente. Le negaron el acceso a la prensa, a sus abogados, a cualquier tipo de contacto con el exterior. Los custodios, antes cautelosos, ahora mostraban una hostilidad abierta, sus rostros reflejando la orden tácita de hacer su vida insoportable. Existía un temor latente, pero muy real, de que El Cuervo pudiera suicidarse o sufrir un accidente dentro de su celda, lo que conveniently pondría fin al testimonio de primera mano y cerraría esa incómoda boca para siempre. Para Ricardo, el riesgo se maximizó exponencialmente.
De un periodista de investigación relativamente anónimo, se había transformado en el objetivo número uno de los gobiernos más poderosos del hemisferio y de una de las organizaciones criminales más despiadadas del mundo. Se emitieron órdenes de arresto falsas en su contra, se filtró su información personal, su fotografía circulaba en noticieros nacionales, acusándolo de difamación y traición a la patria. Su rostro, antes desconocido, se había vuelto famoso, pero de la peor manera posible. Sabía que no podía quedarse en la cabaña, ya no era segura. Tenía que desaparecer, buscar protección en el anonimato o en alguna embajada dispuesta a ofrecerle asilo. La historia apenas comenzaba, y Ricardo era ahora la chispa que había encendido la pradera. La llama brillaba con fuerza, pero el viento de la persecución soplaba con una virulencia aterradora. La lucha por la verdad había trascendido el papel y la pantalla, convirtiéndose en una batalla por su propia supervivencia mientras la historia se incendiaba. El efecto dominó fue innegable. La historia de Ricardo, con el testimonio valiente y detallado de El Cuervo, se volvió viral no solo en los círculos periodísticos y políticos, sino entre la gente común. El hashtag #SalinasGate, o #PresidenteNarco, como lo apodaron algunos, inundó las redes sociales. Lo que comenzó como una filtración en medios extranjeros se convirtió rápidamente en un debate nacional e internacional. Otros periodistas, inspirados por el coraje de Ricardo y la innegable solidez de las pruebas presentadas inicialmente, comenzaron sus propias investigaciones paralelas, buscando corroborar los datos y desentrañar aún más la vasta red de corrupción. La prensa internacional, una vez escéptica, ahora miraba a México con una nueva lente, cuestionando la narrativa oficialista y exigiendo explicaciones. La chispa de la indignación encendió la pradera de la sociedad mexicana. Ciudadanos, conmocionados por la magnitud de la traición institucional revelada, comenzaron a exigir respuestas y justicia. Lo que antes eran rumores o teorías conspirativas, ahora tenían nombres, fechas y, lo más perturbador, la confirmación de uno de los principales actores del crimen organizado. Las calles de las principales ciudades mexicanas se llenaron de manifestantes. No eran solo estudiantes o activistas, eran familias enteras, trabajadores, profesionistas, amas de casa, todos unidos por el repudio a la corrupción y la impunidad. Pancartas con la cara del expresidente Salinas de Gortari, tachadas con cruces rojas o con la leyenda traidor, se alzaban en las plazas. El hartazgo era palpable, el despertar de una sociedad que se había sentido engañada y menospreciada durante décadas. El grito de «no más silencio» resonaba en cada rincón, una exigencia de transparencia y rendición de cuentas que ya no podía ser ignorada. La presión no se limitó a las fronteras mexicanas. Organizaciones de derechos humanos de renombre mundial, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, emitieron comunicados urgentes, pidiendo una investigación a fondo e imparcial sobre las acusaciones, y exigiendo la protección de Ricardo y El Cuervo. Gobiernos extranjeros, en particular el de Estados Unidos, que había colaborado estrechamente con México en la lucha contra el narcotráfico durante el sexenio de Salinas, emitieron declaraciones cautelosas, pero firmes, solicitando clarificaciones y expresando su profunda preocupación por la estabilidad democrática del país. La comunidad internacional, atónita, observaba cómo uno de sus socios más importantes se veía envuelto en un escándalo de proporciones históricas. Las relaciones diplomáticas se tensaron y la credibilidad de México en el escenario mundial se tambaleaba peligrosamente. Desde su escondite, Ricardo, utilizando una red de comunicaciones segura y una serie de intermediarios leales que había cultivado a lo largo de los años, continuó alimentando la historia con nuevas pruebas. Cada semana, un nuevo fragmento del rompecabezas era filtrado, una transcripción de una reunión secreta, una fotografía de un encuentro entre políticos y narcos que antes había sido desestimada como un rumor, un extracto de los diarios de El Cuervo que validaba cada punto de su testimonio. Ricardo era el fantasma de la verdad, un narrador invisible que, desde el anonimato, iba desmantelando capa por capa la fachada de un poder corrupto. Demostró que la conspiración no era un acto aislado,
sino una red profunda y sofisticada que había operado durante años con total impunidad. Cada nueva revelación intensificaba el debate, avivaba la indignación pública y hacía más difícil para el gobierno mantener su narrativa de negación. La profundidad de la conspiración, una vez solo susurrada, ahora se revelaba con una claridad aterradora, obligando a todos a confrontar una verdad que preferirían ignorar. Los primeros signos de la caída comenzaron a manifestarse, no con un estruendo, sino con un goteo constante de renuncias y detenciones. Varios funcionarios de menor rango, aquellos peones que habían facilitado los engranajes de la corrupción por años, fueron arrestados bajo cargos menores, o destituidos de sus puestos con la excusa de reestructuraciones internas. Eran los chivos expiatorios perfectos, piezas sacrificables en el gran tablero para intentar calmar la marea de indignación pública. Un par de generales que habían sido mencionados en los registros del cártel fueron retirados con honores, pero su repentina salida no pasó desapercibida para el ojo crítico de la opinión pública y los medios internacionales. Incluso algunos jueces y fiscales, antes intocables, se vieron obligados a renunciar por motivos personales, huyendo del escrutinio público antes de que sus nombres fueran completamente arrastrados por el fango de las revelaciones. Sin embargo, los verdaderos peces gordos, los arquitectos de la conspiración, aquellos que habían ordenado y permitido la colusión a niveles inimaginables, seguían resistiendo, protegidos por capas de poder y complicidad, aferrándose desesperadamente a sus posiciones y a la narrativa de la negación. La gente lo sabía, lo sentía, y la exigencia de una verdadera justicia no menguaba. Mientras el mundo exterior ardía, la situación del Cuervo en la prisión se volvía cada vez más sombría. Las condiciones de su aislamiento se endurecieron hasta límites inhumanos. La luz de su celda era tenue y constante, las comidas se reducían a lo mínimo indispensable, y las oportunidades de contacto humano eran inexistentes. Intentaron quebrarlo, silenciarlo, borrarlo. La vigilancia era constante, y Ricardo sabía que la amenaza de un accidente nunca había sido tan real. Sin embargo, a pesar de sus tormentos físicos y psicológicos, el Cuervo se mantenía firme. Su voz, grabada, sus palabras, impresas en la memoria de Ricardo, ya estaban fuera. Su historia había sido contada, y eso era todo lo que importaba. Una extraña fuerza interior, quizás el conocimiento de que su verdad estaba haciendo estragos, lo mantenía con vida, lo protegía del colapso. El expresidente Salinas de Gortari, acorralado por la avalancha de información y la creciente presión internacional, se vio forzado a salir de las sombras para emitir declaraciones públicas. Con su característico sarcasmo y una postura de superioridad, negó vehementemente todas las acusaciones, tachándolas de viejas calumnias y ataques políticos orquestados por sus adversarios históricos. En entrevistas cuidadosamente preparadas, intentó presentarse como una víctima de la difamación, un chivo expiatorio de la historia. Pero su imagen pública, la de un hombre intocable y magnánimo, se desmoronaba día tras día. Cada palabra que pronunciaba era recibida con escepticismo, incluso con desprecio, por una sociedad que había despertado. Los memes y las caricaturas lo mostraban como un títere del narcotráfico, su legado era reescrito en tiempo real por la voz del Cuervo y la pluma de Ricardo. La máscara había caído, y lo que quedaba era el rostro de un hombre poderoso, sí, pero profundamente manchado por el oprobio. La narrativa se centró entonces en una batalla épica por la verdad. De un lado, la maquinaria de desinformación del poder, con sus periodistas a sueldo, sus comunicados oficiales y sus negaciones aidadas. Del otro, la cruda realidad revelada por el Cuervo y Ricardo, alimentada por la indignación ciudadana y el eco de los medios independientes. La gente ya no se tragaba las viejas excusas. Las mentiras se habían vuelto transparentes y la confianza en las instituciones se había erosionado a un nivel crítico. La lucha no era solo por la justicia para el pasado, sino por la posibilidad de un futuro donde la verdad no pudiera ser tan fácilmente silenciada. Cada nuevo informe, cada artículo,
cada protesta, era un asalto a la fortaleza de la mentira, un paso más hacia la luz de la verdad, sin importar el abrumador poder que se les oponía. La narrativa se centró entonces en una batalla épica por la verdad. De un lado, la maquinaria de desinformación del poder, con sus periodistas a sueldo, sus comunicados oficiales y sus negaciones airadas. Del otro, la cruda realidad revelada por el Cuervo y Ricardo, alimentada por la indignación ciudadana y el eco de los medios independientes. La gente ya no se tragaba las viejas excusas. Las mentiras se habían vuelto transparentes y la confianza en las instituciones se había erosionado a un nivel crítico. La lucha no era solo por la justicia para el pasado, sino por la posibilidad de un futuro donde la verdad no pudiera ser tan fácilmente silenciada. Cada nuevo informe, cada artículo, cada protesta, era un asalto a la fortaleza de la mentira, un paso más hacia la luz de la verdad, sin importar el abrumador poder que se les oponía. Pero la fortaleza del silencio y la negación no podía resistir para siempre el embate de la verdad. El momento decisivo llegó de forma inesperada, como un rayo en la noche. Un antiguo secretario particular del expresidente Salinas de Gortari, un hombre que había vivido bajo la sombra del miedo y la culpa durante décadas, decidió romper su silencio. Había sido testigo de primera mano de muchas de las reuniones y acuerdos secretos que el Cuervo había descrito, y la presión pública, la magnitud del escándalo y el creciente repudio hacia el exmandatario, finalmente lo empujaron a actuar. Contactó a Ricardo a través de los canales seguros que éste había establecido, ofreciendo lo que sería la prueba irrefutable, el golpe de gracia. Se trataba de una grabación de audio, nítida y estremecedora, de una conversación privada entre el expresidente Salinas y otros altos funcionarios, donde se discutía la manipulación de una operación antidrogas para favorecer un cargamento específico del cártel de Sinaloa. La voz del expresidente era inconfundible, sus instrucciones explícitas, su tono, imperioso. En la grabación, se escuchaba con claridad cómo daba órdenes directas para desviar la atención de las fuerzas de seguridad y asegurar el paso de la mercancía, utilizando lenguaje en clave, pero lo suficientemente explícito como para no dejar lugar a dudas. También se mencionaban pagos y compromisos adquiridos con el cártel, confirmando cada punto del testimonio del Cuervo. Ricardo, al escuchar la grabación, sintió que el corazón le daba un vuelco. Esta era la evidencia devastadora que había buscado, el clímax de su investigación. La hizo pública a través de su red internacional de inmediato, sin dar tiempo a que los poderes fácticos se organizaran para contrarrestarla. El impacto fue sísmico. La voz del expresidente, un fantasma del pasado que se negaba a desaparecer, resonó en todos los rincones de México y del mundo. Los medios de comunicación, incluso aquellos antes reticentes, no pudieron ignorar la prueba. La virada fue completa y contundente. La opinión pública, ya enardecida, estalló en un clamor unánime por justicia. Las manifestaciones se multiplicaron, no solo en México, sino entre la diáspora mexicana en el extranjero. La presión internacional se volvió insostenible. Países como Estados Unidos, con su propia agenda de lucha contra el narcotráfico, ya no podían dar la espalda a la evidencia. Las embajadas se inundaron de peticiones de investigación. Ante el aluvión de pruebas y la indignación generalizada, el gobierno mexicano, acorralado y sin más excusas, no tuvo otra opción que anunciar la apertura de una investigación formal contra el expresidente Salinas de Gortari y varios de sus excolaboradores cercanos, así como contra funcionarios de seguridad y justicia implicados en la grabación. Jueces y fiscales que antes habían sido parte del problema, ahora se veían obligados a actuar, conscientes de que sus propias carreras y reputación estaban en juego. La impunidad, esa sombra perenne que había cubierto a las élites mexicanas durante tanto tiempo, por primera vez, parecía resquebrajarse. La roca más grande, la que parecía inamovible, finalmente mostraba fisuras profundas. Desde su celda de aislamiento, el Cuervo, con el rostro demacrado pero una luz inusual en sus ojos, observaba las noticias en un pequeño televisor que, milagrosamente, habían permitido que conservara.
Vio los titulares, las imágenes de las protestas, los analistas políticos debatiendo la inminente caída de un símbolo intocable. Una mezcla compleja de emociones se reflejó en su rostro envejecido. Había melancolía por un pasado que no podía cambiar, pero también la profunda, casi dulce, satisfacción de la venganza cumplida. Una extraña paz se apoderó de él. Su sacrificio, su tormento, sus revelaciones, no habían sido en vano. Él había roto el silencio, había expuesto la oscuridad, y el mundo estaba reaccionando. Su verdad había provocado el terremoto. Sin embargo, el precio de esta verdad era terriblemente alto. Ricardo, el joven y valiente periodista, seguía moviéndose entre las sombras, un fugitivo constante, su vida marcada por la amenaza permanente. El Cuervo permanecía encarcelado, su libertad un sueño inalcanzable, su cuerpo y mente desgastados por años de reclusión. Ambos pagaban un costo personal inmenso. Pero la sociedad, esa misma sociedad que durante tanto tiempo había vivido en la ignorancia o la apatía, había sido despertada de su letargo. La verdad, por dolorosa que fuera, había encendido una conciencia colectiva, un deseo de cambio que ya no podría ser sofocado. El Cuervo había encendido la mecha, Ricardo había lanzado la bomba, y ahora, el país entero sentía las réplicas. La investigación de Ricardo y la confesión del Cuervo habían provocado un cambio sísmico en el tejido de la nación. Aunque el camino hacia una justicia plena sería largo y tortuoso, ya se vislumbraban las primeras y significativas victorias. La presión pública, alimentada por las revelaciones inquebrantables, obligó al sistema a moverse. Los arrestos de alto perfil comenzaron a suceder, no solo involucrando a funcionarios de bajo y mediano rango, sino también alcanzando a figuras que antes se consideraban intocables. Se detuvo a un exsecretario de Seguridad, a varios generales y a empresarios que habían servido como fachada para el lavado de dinero del cártel. La investigación contra el expresidente Carlos Salinas de Gortari, aunque lenta y llena de obstáculos políticos, avanzaba, despojándolo de la impunidad que siempre lo había rodeado. Su nombre, antes pronunciado con respeto y temor, ahora era sinónimo de traición. Las reformas institucionales, largamente pospuestas, comenzaron a gestarse. Se anunció una depuración sin precedentes en la policía, el ejército y el poder judicial, aunque con escepticismo inicial por parte de la ciudadanía. La transparencia se convirtió en una demanda constante y se implementaron nuevos mecanismos para combatir la corrupción y proteger a los informantes. La conciencia pública se había disparado. Ya no era fácil engañar a la gente con narrativas simplistas o cortinas de humo. Los ciudadanos exigían rendición de cuentas, participaban activamente en la vida política y fiscalizaban a sus gobernantes con una vigilancia inusitada. La lucha por la justicia continuaba, sí, pero ahora lo hacía en un escenario donde la verdad tenía una voz más fuerte que nunca. Esta historia concluye con una reflexión profunda sobre el valor incalculable de la verdad y el coraje inquebrantable de aquellos que se atreven a desvelarla. La voz en off enfatiza que, aunque el final perfecto es una quimera en un mundo tan complejo, la valentía de un hombre encarcelado y la tenacidad de un periodista idealista lograron rasgar el velo de la oscuridad. Es la eterna lucha entre la luz y el abismo, un recordatorio constante de que la vigilancia ciudadana es el precio de la libertad y la justicia. El país había despertado, y ese despertar era, en sí mismo, una victoria. Los nombres del Cuervo y Ricardo se convirtieron, cada uno a su manera, en un poderoso símbolo. El Cuervo, el criminal que, desde las profundidades de su condena, encontró una forma retorcida de redención al exponer la podredumbre que lo había creado y consumido. Su legado estaría para siempre manchado por su pasado, pero también iluminado por el acto final de su confesión. Ricardo, el periodista, se convirtió en el faro de la verdad, el que incansablemente buscó, persiguió y, a un costo personal inmenso, finalmente sacó a la luz lo que muchos querían mantener enterrado. Su vida ya no sería la misma, marcada por el peligro constante, pero su integridad se mantuvo intacta, forjando un nuevo camino para el periodismo de investigación en México y el mundo.
Esta historia es solo una de las muchas que se esconden en las sombras, aguardando ser desveladas. Si te conmovió, si te hizo reflexionar, dale me gusta a este video, un gesto que nos impulsa a seguir buscando la verdad. Déjanos tu comentario, tu opinión es vital para enriquecer el debate. Y no olvides compartir esta historia con todos tus contactos, para que la voz del Cuervo y el coraje de Ricardo resuenen aún más lejos. Pero, sobre todo, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para seguir descubriendo las historias que nadie se atreve a contar, las verdades ocultas que merecen ser conocidas. ¿Qué otra verdad crees que se esconde detrás de los titulares que consumimos a diario? ¿Qué otros secretos guardan los pasillos del poder? Descúbrelo en nuestro próximo video. La búsqueda de la verdad es un viaje sin fin, y te invitamos a ser parte de él.